Pues señora Yamile, precisamente en los Estados Unidos, en Washington, está José Miguel Vivanco, quien es director para las Américas de Human Rights Watch, una de las voces que siempre ha estado al tanto de estas denuncias que ustedes hacen al mundo, de estos gritos desesperados. Señor Vivanco, para usted, ¿qué representa esa voz que emitieron desde sus celdas los presos políticos, los secuestrados políticos en Venezuela esta semana? Jefferson, tanto el testimonio de la madre que está en el programa con nosotros, aquí en NTN 24, que es un testimonio desgarrador, por cierto, como también el de las propias víctimas que se encuentran en el Helicoide y en otras prisiones de Venezuela. Esto, por cierto, que genera una indignación colectiva, porque se trata de personas inocentes que están siendo castigados, maltratados, golpeados y torturados por un régimen de mafiosos, por un régimen controlado por el crimen organizado, que no les permite defenderse ante una corte de derecho. Están expuestos a todo tipo de arbitrariedades y en una indefensión total. El régimen dictatorial de Venezuela, el del señor Maduro y Diosdado Cabello, la verdad es que debemos admitirlo, tienen el poder para hacer y deshacer con los venezolanos y especialmente con aquellos que critican o que se oponen a esa dictadura. Están todos estos presos, especialmente los presos políticos, expuestos a violaciones frente a las cuales no hay manera de frenarlas, de investigarlas, de prevenirlas, porque el régimen se ha preocupado ya desde hace ya muchos años, desde los tiempos de Chávez, de capturar todas las entidades, todas las instituciones que usualmente en una democracia estarían del lado de las víctimas y podrían resguardar sus derechos. Es tal la arbitrariedad de lo que ocurre en el Helicoide y en la tumba, que incluso cuando hay algunos jueces que se atreven a dictar órdenes de excarcelación, es decir, que se libere a alguna de estas personas de la prisión, los del SEBIN, el Servicio de Inteligencia, no cumple esas órdenes porque tiene un suprapoder, tiene una protección directa del dictador y hacen lo que se les da la gana. Y por ello es que ni siquiera cuando existen algunos que logran conseguir una orden de excarcelación, ni siquiera en esos casos se cumplen esas órdenes. Es imprescindible que estos hechos se sigan denunciando, se conozcan tal cual ocurren por la comunidad internacional y esto sirva además para incrementar las sanciones contra ese régimen dictatorial de Venezuela. Ese poder de hacer y deshacer es lo que genera incertidumbre y a la vez desesperación en estas familias que hoy no tienen la información precisa de lo que sucedió con esos seres queridos que están en estas cárceles del régimen. Antonio Ledesma precisamente fue un preso político del gobierno, del régimen de Nicolás Maduro, y en muchas ocasiones, exalcalde, usted tuvo que enfrentar esta misma situación. ¿Qué decirle a esta mamá y qué decirle a las familias que en este momento están en la incertidumbre ante la poca información que hay sobre estos presos políticos que esta semana lideraron una protesta y que en este momento no hay información de ellos? Se sabe que están dentro de la cárcel del Helicoide, pero no se sabe en qué estado de salud están porque el régimen de Nicolás Maduro no deja entrar ningún organismo humanitario. Bueno, primero decir que Yamile representa dignamente a la valiente mujer venezolana. Es la negación de la madre que defiende hasta con su propia vida la vida del hijo que trajo al mundo. Y gracias a el coraje de estas mujeres como Yamile,
es que podemos decir que Venezuela no se rinde. Como no se rinden los familiares del diputado Gilbert Caro, que tiene 72 días sin ser visto por sus familiares, en una cárcel del estado Lara, donde se produjo un conflicto el día de hoy y de ayer, según informaciones que han dado personas calificadas. Hay más de 10 muertos, más de 70 heridos, como están actualmente sufriendo los familiares del joven Sanabria, del joven Valle, a quienes acusaron relacionándolos conmigo cuando nada tienen que ver con mi lucha política, simplemente son víctimas de esta cacería, como lo es Loren Saleh, como lo es Vilca Fernández, como lo es Daniel Ceballos, como lo es José Vicente González, como lo es el joven Lares, cuyo padre está exiliado en Colombia, como lo son los militares, los generales como el general Baduel, los tenientes coroneles mayores. Y yo quisiera aprovechar esta oportunidad porque gracias a NTN 24, a los medios de comunicación, a los tuiteros, pudimos sacar esta noticia a la luz pública. Tuve la oportunidad de tener información de primera mano estando en México, regué la información a través de las redes con la ayuda de mucha gente, pero quiero pedirle directamente al presidente Santos, a la canciller de Colombia, que ellos den un paso al frente y se conviertan en garantes de la vida de Loren Saleh, entre otros presos políticos, de la vida del joven Valle, del joven Sanabria, a quienes han querido relacionar conmigo, a quienes les han aplicado tortura blanca cuando estuvieron en la tumba, por ejemplo, y como ocurre ahora, tal cual como lo narró fidedignamente Yamile, la madre de Loren Saleh. E invoco al presidente Santos y a la canciller, porque fue el gobierno de Colombia el que entregó a estos jóvenes, aun cuando sabíamos que aquí en Venezuela no hay seguridad jurídica, no hay separación de poderes, cuando aquí en Venezuela los tribunales se han convertido, como lo ha denunciado en muchas oportunidades en instancias internacionales el señor Vivancos a nombre de Human Rights Watch, y por lo tanto yo creo que tiene una responsabilidad de primer orden el gobierno de Colombia para salvar la vida de estos presos políticos. Ya se sabe cuál es la condición del helicoide. Yo no quiero perder tiempo narrando lo que viví en el helicoide, lo que vivimos en Ramo Verde, los que se viven en las cárceles de Venezuela. Yo creo que es una llamada de auxilio, que no permitan esta vez lo que ocurrió con Óscar Pérez y sus compañeros que fueron asesinados en una vivienda vergonzosa. La comunidad internacional tiene una responsabilidad de evitar que sean sacrificados estos presos políticos. Señora Yamile, hablaba el exalcalde Ledesma, expreso político, de un punto en el que usted ha hecho mucho énfasis en estas declaraciones que ha entregado ante los medios de comunicación en los últimos días, y es la responsabilidad que tiene el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en la tragedia, o por lo menos en lo que usted está enfrentando en este momento. Señora Yamile, ¿usted por qué ha responsabilizado directamente en los últimos días, y lo ha hecho inclusive en sus últimas declaraciones, al gobierno colombiano frente a lo que está enfrentando su hijo en este momento en prisión? Porque el presidente Santos entregó a mi hijo sabiendo que iba a ser torturado, lo entregó a las manos de los torturadores y violó los tratados internacionales. Pero en este momento, aquí, ante las cámaras, en NTN 24, presidente Santos, Premio Nobel de la Paz, rectifique, es el momento, es su oportunidad, y alce la voz por Loren Saleh y Gabriel Valle. Se lo pide una madre venezolana. Es el momento ante el mundo y como Premio Nobel de la Paz, alzar la voz por Loren Saleh, por mi hijo y por Gabriel Valle. Esos muchachos se están jugando la vida ahí. Los pueden asesinar, presidente Santos. Póngase la mano en el corazón y hágalo como Premio Nobel de la Paz. Se lo pido, por favor. Señor Vivanco, ahí usted escucha el llamado de esta madre. Uno se preguntaría qué margen de acción o qué posibilidad tiene la comunidad internacional para intervenir precisamente en este caso. Lo denunciaba la mamá de Loren Saleh, que no dejan entrar ni siquiera a la conferencia episcopal para verificar las condiciones humanitarias en las que están estos presos. ¿Tiene algún margen de acción la comunidad internacional en este caso?
En este caso, muy poco. Yo diría que, salvo declaraciones públicas de gobiernos democráticos en Europa, en América Latina, que se hagan eco de lo que está ocurriendo en Venezuela, más allá de eso, difícil. Lo que está haciendo hasta ahora la comunidad internacional es concentrándose en la aplicación de sanciones individuales a aquellos que están involucrados, funcionarios involucrados en violaciones a derechos humanos, como también en hechos de corrupción. Esas sanciones son muy importantes y les duele al régimen, porque lo que permite es congelar bienes mal habidos de estos funcionarios, directamente o a través de testaferros, como es el caso de Diosdado Cabello, y al mismo tiempo cancelar visas que les impidan seguir viajando y desplazándose por otras regiones sin rendirle cuentas a nadie. Yo creo que además hay otro procedimiento que está en curso, que es una investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que es de la mayor importancia. Creo que en la medida en que la comunidad internacional actúa de un modo colectivo, multilateralmente, y pueda seguir fortaleciendo estas sanciones que permiten aislar a este régimen, tratarlo como lo que es, un régimen paria, una dictadura que no goza del más mínimo reconocimiento, prestigio, estas circunstancias deberían ir mejorando, porque no hay régimen, por dictatorial que sea, que resista la reacción que está teniendo hoy día la comunidad internacional. Un dato que me parece relevante, y es algo que nosotros hemos venido denunciando, es el hecho de que en el helicoide y en manos del SEBIN se encuentran también menores detenidos por razones políticas, menores que nunca debieron estar en ningún tipo de procedimiento penal y han sido castigados simplemente por intercambiar información vía Facebook, en Twitter, en WhatsApp, es decir, aprovechándose de los medios de comunicación modernos, de las redes de comunicación modernas, sí, para levantar críticas contra el régimen. Han ejercido su libertad de expresión y por eso han terminado siendo detenidos en manos del Servicio de Inteligencia. Entendemos que se han librado órdenes de liberación finalmente para estos menores. Vamos a ver si el SEBIN cumple con esas órdenes. Ojalá que por lo menos esos menores puedan salir de esas mazmorras de los servicios de inteligencia de Venezuela. Ese punto es bien importante, señor Vivanco. Señor Antonio Ledesma, usted que ha recibido tanta información estando en el exterior sobre lo que ha sucedido en las últimas horas en la cárcel El Helicoide, ¿qué se sabe de estos menores de edad? Quizás fue uno de los logros de esa protesta el hecho de haber logrado o haber por lo menos presionado al régimen de Nicolás Maduro para que los dejaran en libertad. ¿Esto realmente se dio? ¿Fueron dejados libres estos menores de edad? Permítame destacar la nobleza de jóvenes como Loren, como Sanabria, el general Viva, de Daniel, de Vilca. ¿Sabe por qué se lo digo? Sí. Porque una de las razones para la protesta que han liderado estos jóvenes dentro de esta ergástula, dentro de esta mazmorra, es precisamente exigir la libertad de estos menores de edad. Ni siquiera estaban abogando por ellos mismos, como lo estamos haciendo el señor Vivanco, Yamile y yo a través de este programa. Y en efecto, como aquí se ha afirmado, se viola la ley venezolana, se violan los derechos humanos consagrados en las declaraciones de Naciones Unidas, cuando se tienen privados de su libertad, simplemente porque esos muchachos han discrepado de este gobierno, de este régimen, y han reclamado vivir en libertad a menores de edad. La información que tengo hasta este momento, que me comunicó el diputado Richard Blanco, que ha estado muy cerca del tema de asuntos penitenciarios en el Parlamento, es que hay la promesa de que van a ser liberados. Pero como lo decía el doctor Vivanco, hay muchos presos que desde hace meses tienen como beneficio una boleta de excarcelación, y el general González López no respeta esa orden del tribunal. Sí. Hay decisiones de fiscales que ordenaron liberar a estos menores de edad, no respetan esas decisiones,
Por eso insisto en que tiene que haber una mayor presión de la comunidad internacional, responsabilizando directamente a Nicolás Maduro, que es el que maneja ese circo, a él directamente de lo que le pueda pasar a todos los presos políticos. El general Viva tiene una precaria condición de salud, que en cualquier momento puede tener un desenlace fatal, Dios no quiera que sea así, y la situación que describió Yamilé es exacta cómo se le aplican este tipo de torturas a los presos políticos, a estos muchachos que no tienen absolutamente nada que pagar en la justicia porque no han cometido ningún delito. Señora Yamilé, ¿qué información tiene usted sobre estos menores de edad? Lo decía el exalcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, Antonio Ledesma. Estos presos políticos, estos secuestrados políticos, no solo estaban exigiendo el respeto de sus derechos humanos, sino estaban intercediendo para que esos menores de edad fueran liberados. ¿Realmente el régimen les cumplió? Hasta el momento no tenemos ninguna noticia, o sea, no sabemos, todo sigue en una incertidumbre. Son una promesa del gobierno, pero yo no creo en el gobierno, no creo en esas promesas. Primero, esos niños no tenían por qué estar ahí, en ese centro de torturas. Pues señora Yamilé, voy a marcar una primera pausa comercial. Les debo despedir a José Miguel Vivanco. Como siempre es un gusto tenerlo, señor director para las Américas de Human Rights Watch. Agradecemos que siempre atienda este llamado a este programa y por supuesto a estas familias que tanto apoyo internacional necesitan. Muchas gracias, señor Vivanco. Al contrario, un placer estar con ustedes y un saludo muy afectuoso a Antonio y a Yamilé, por favor. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales y ya continuamos con este especial que estamos realizando hoy, lanzando ese SOS para que se respeten los derechos humanos de estos presos políticos, de estos secuestrados políticos, como los llama la señora Yamilé, hoy aquí en este programa de la noche, uno de ellos su hijo, Loren Sales. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.